Hemos vuelto y en esta ocasión lo hacemos con el último partido del semestre de Godoy Cruz y de Rosario Central. Dos equipos que mostraron ser muy competitivos, pero a su vez algo irregulares. Godoy Cruz, recordemos que fue el equipo que más puntos sumó en la Copa de la Liga, pero en este arranque de liga tiene 0 puntos por los 3 que le sancionaron en el partido contra San Lorenzo, pero de todas formas sin victorias aún y con bajas muy importantes como puede ser la de López Muñoz y la que posiblemente se va a dar de Konechny. Rosario Central fue muy irregular y realmente no cumplió con las expectativas de un equipo que venía a ser campeón. Pero en estos últimos partidos, en este último tramo, pese a la derrota contra Peñarol, viene mostrando ciertas mejorías. De la mano de la vuelta de Lovera, que ya vuelve hace ya unos cuantos partidos, de la mano de una recuperación de nivel de Campas y también de los fichajes de Copetti y, obviamente, de Marco Rubén. Así que en este partido muy interesante, que por momentos se tornó ida y vuelta y que realmente tuvo paridad, pero sí un equipo que mereció un poco más, analizamos Godoy Cruz 1, Rosario Central 1, por la fecha 5 de la Liga Profesional, y quiero que volvamos con todo. Rápidamente resumiendo la esencia del partido, podemos ver por un lado a un Rosario Central que jugó de contraataque, cubriendo bien los espacios en defensa, recuperando de muy buena manera con su bloque central de defensores y de mediocampistas, y que a través de una triangulación constante entre Copetti, Módica y Campas encontraba desbordes muy pero muy buenos por el lado izquierdo. Así Central tuvo una manera de defenderse y de atacar que se combinaba entre sí y que le permitió ponerse en ventaja en el primer tiempo. Por el lado de Godoy Cruz encontramos un equipo que tuvo muchas más deficiencias, con errores defensivos bastante graves de parte de ambos centrales y con una manera de atacar que si bien se nota que está de una manera u otra orientada hacia un juego que está planificado o un equipo que en el pasado pudo hacer cosas interesantes, pero que en este encuentro no funcionó. Y que vamos a buscar explicaciones a eso y también en parte la explicación es el rendimiento defensivo de Central, pero el punto es que nunca se terminó de encontrar cómodo y su manera de atacar no funcionó. Sí tenía presencias en campo rival, tuvo el doble de pases en el último tercio que lo que tuvo el equipo de Rosario, pero eran pases que finalmente eran irrelevantes, terminaban cayendo en el embudo de los buenos defensores de su rival y su tenencia era más perjudicial que beneficiosa, porque muchas veces terminaba en contraataques que eran mucho mejores que las propias jugadas generadas a través de muchos pases que ejecutaba el equipo mendocino. Esto creo que termina determinando en que, desde mi punto de vista, Central merece un poquito más. Es un empate, sí, pero para mí hubiese sido mucho más justo que gane Central. Más teniendo en cuenta de que el gol de el equipo de Mendoza, del equipo local, llega en el último minuto del primer tiempo. Un primer tiempo donde realmente no merecía mucho. Y que si bien ahora nos vamos a meter en las entrañas del partido y, bueno, desmenuzarlo todo, viendo que no todo es tan lineal como estoy diciendo en este principio, creo que no era un momento como para que podamos pensar en un merecimiento de un empate. Y teniendo en cuenta de que el segundo tiempo, si bien para Amigo de Cruz tuvo unas movidas inteligentes que le permitieron sufrir menos, tampoco pudo mejorar lo más importante que era el hecho de ser protagonista como quiere ser y de poder atacar. Por tanto, teniendo en cuenta tanto lo que pasó el primer tiempo como lo que pasó el segundo tiempo, si bien es un partido sumamente parejo y no creo que sea un escándalo que hayan empatado en cuanto a lo que el merecimiento refiere, sí pienso que Central estuvo un poquito por encima y que dejó sensaciones mucho más positivas, porque en cuanto a lo que tenía planeado y lo que salió en la cancha, creo que seguramente pueden estar contentos de que más o menos fue lo que pasó, lo que se suponía que debía pasar. Por el lado de Cruz, todo lo contrario. Eso es lo interesante de este partido, casi todo empataron y no fue tan disparejo. Y esto habla, en cierto punto, bien de Godoy Cruz, porque en un partido malo pudieron emparejarlo, pero al mismo tiempo mal, porque hace mucho tiempo no pueden jugar como quieren jugar, y eso es preocupante para un equipo que por cómo estuvo jugando últimamente debía tener objetivos bastante altos. Es interesante ver las falencias que tuvo Godoy Cruz en base a los jugadores que faltaron en Godoy Cruz, que son López Muñoz, que desafortunadamente se va a ir a la Liga de Estados Unidos, junto con Konechny, que según lo que decía en la transmisión de TNT Sport, parece que lo está sondeando un equipo español. Ahora, justamente en esta transmisión que estaba viendo en vivo, decían que eran dos jugadores que se iban y que eran importantes, pero que a la larga el plantel se mantenía bastante parecido a este equipo que jugó muy bien fechas atrás. Y si bien es verdad, la mayoría se mantiene, con jugadores sumamente importantes como son los dos centrales, como son Petroli, como es Fernández, entre otros. Yo considero de que los jugadores que faltaron fueron realmente muy importantes para entender justamente por qué no está jugando bien Godoy Cruz. Por ejemplo, López Muñoz, que te aporta regate en el mediocampo, muchos pases de profundidad interesantes y principalmente te arrastra mucho jugador porque evidentemente es el más talentoso del equipo. Al no estar, tenés que depender sí o sí de triangulaciones mucho más colectivas. O sea, de ejecutar pases más precisos y
no tanto de una individualidad que te facilite esas situaciones que están mucho más incómodas, como por ejemplo un mediocampo con Ibarra y Ortiz, que estuvieron muy bien defensivamente. Principalmente el número 45, Ortiz, que tuvo varias intercepciones, varias recuperaciones y que su buen posicionamiento daba muchas veces recuperaciones a central, que además de interrumpir el juego de Cruz, a veces saltaban a la contra, que era mucho más peligrosa que el propio ataque, que ejecutaba con muchísimo esfuerzo el Tomba. Poggi se movía, intentaba desmarcarse, pero no es un jugador lo suficientemente talentoso, o al menos en este partido no pudo mostrar los recursos suficientes como para poder destacar y él generar juego. Cejas por la banda izquierda, que es el representante de Konechny, es interesante, puede en cierto punto a tener un rol mixto, tanto como extremo, como volcándose un poco más hacia el medio, intentando hacer de López Muñoz, pero la realidad es que no le da tanto, por ejemplo, su capacidad de velocidad, su capacidad de control, o la creatividad y la buena ejecución de sus pases como para poder él generar ocasiones. O sea que Godoy Cruz dependía de un juego colectivo que, si bien por momentos lo tenía, pudo realizar triangulaciones. Por ejemplo, Barrea con Arce alguna vez se combinaron por banda derecha, tuvo algunas triangulaciones interesantes con Poggi, con Lariaga de pivot o con Leyes, pero eran jugadas que, si bien eran rápidas, eran interesantes y se nota que están planificadas y aceitadas, no terminaban en chances claras de gol. Godoy Cruz en todo el partido no tuvo momentos en los de que pueda aplastar a su rival con un buen juego, sino que por lo general estaba en campo rival, pero el rival estaba haciendo lo que también quería. Y esto es lo que siempre hablamos sobre el dominio voluntario. Si yo dejo que me dominen porque es mi juego y porque quiero hacer que vos te adelantes, así contraatacarte, no me estás dominando. Estás jugando lo que yo quiero, aunque vos tengas la pelota. Y esto pasaba muchas veces, y jugadores como Poggi, Leyes, Cejas, se metían en el embudo que proponía Central, y que era una verdadera trampa, porque ahí aparecían los buenos mediocampistas que tiene, reitero, principalmente Ortiz, una de las figuras del partido, y si llegaban a pasar o intentaban un pase más largo o buscar directamente a Ulariaga, aparecían los centrales, que si bien para mí, en cuanto a la salida de balón, no son tan buenos, y debo decir que la mayoría de veces que intentaron pases largos para mí los ejecutaron mal, no podemos hablar nada negativo en lo defensivo, que estuvieron muy fuertes. Tanto cuando, por ejemplo, Rasmussen o Barrios intentaban pelotazos largos y estos ganaban de cabeza, Mayo y Quintana, principalmente Quintana, como en las jugadas para abajo, donde, por ejemplo, Quintana o Mayo trataban de descifrar, y lo hicieron la mayoría de veces, las diferentes gambetas o jugadas ofensivas cercanas al área que intentaban Barrea, Cejas, Zulariaga, en el segundo tiempo Altamira, etc. Hay varias ocasiones donde se ve evidentemente cómo De Cruz, con un esfuerzo bastante importante, llega a esta zona, pero aparecen los centrales con buen timing, con buena ejecución y físicamente muy poderosos para anular eso. Por tanto, la manera en la que atacaba De Cruz no le estaba funcionando, y quizás lo que le faltó un poco fue explotar las bandas, pero tiene todo el sentido del mundo que se le complique, porque un jugador que era súper importante para las rupturas es justamente Konechny. Y ahí ya estamos combinando la falencia de haber tenido a López Muñoz en el mediocampo y depender mucho de un juego más largo de pases, y ver la falencia de banda, que además de que Konechny, por ejemplo, tiene un buen juego aéreo, también tiene rupturas y es mucho más veloz y desequilibrante de lo que es Cejas, que es un jugador diferente. Encima, el que juega por izquierda, que suele ser Galdames, no está tampoco porque está en la selección. Por tanto, por banda izquierda tenías mucho menos poder, con un Pereira que no es un mal lateral, pero no te aporta lo mismo. Y por banda derecha tenías a Barrea, que no es uno de los jugadores más importantes del equipo, y que si bien lo intentaste buscar, por lo general los pases largos que ejecutó Godoy Cruz en este partido no funcionaron bien, y por tanto le quedaba muy larga la pelota. Y además, tiene buenos laterales el equipo rosarino. El Coyote Rodríguez no es un excelente lateral defensivamente, pero con un poco de ayuda a veces de Campas o con jugadas en las de que también pueda ayudar Quintana, lo resolvían. Y por otro lado, tampoco es que Godoy Cruz haya intentado tanto por ese lado. Me imagino que tiene mucho que ver con que es el lado donde menos ataca por estar acostumbrado a atacar con Konechny, y también por el hecho de que no intentó tanto atacar por banda. Y creo que es un error. Pero al mismo tiempo tiene sentido, porque si juegas por banda, dependes un poco de los centros. Y tirarle centros a Mayo y a Quintana tampoco es la mejor idea. Más teniendo en cuenta que no está Konechny, que es bueno con el juego aéreo, y que tampoco es Ulariaga sea un especialista cabeceador. Esto nos lleva a una situación en la que Godoy Cruz no puede resolver los problemas que tiene. No tiene buena combinación colectiva lo suficientemente consistente como para ejecutarla varias veces y pasar. Se mete en el embudo del rival, le falta potencia por banda, no intenta tampoco mucho por ese lado. No tiene mucha idea de lo que se puede llegar a hacer. En este contexto, cada vez que la pierde, o al menos no cada vez, pero muchas veces que la pierde, aparecen los muy buenos jugadores que en este partido para mí tuvieron una combinación excelente, que son Copetti, junto con Módica, junto con Campas. Campas, además de recuperar, además de gambetear algunas jugadas, obviamente le pegas una pelota larga, llega y es el jugador más relevante del partido, la figura, sin lugar a dudas, cosa que coincido con la transmisión de TNT Sports.
muchas veces desbordando constantemente a Arce, metiéndose en el área, centrando. Fue una pesadilla constante y tiene que ver con que Godoy Cruz jugaba adelantado. Por tanto, si encima ya es una pesadilla normalmente, si lo pones un partido con estas características, es mucho más fácil todavía que Campás se luzca. Y encima, cuando recuperaba central, por ejemplo Quintana o por ejemplo Ortiz, el pelotazo era vertical. ¿Quién la podía peinar? Tanto Módica como Copetti, jugadores altos y fuertes. Y normalmente, lo que más problemática puede generar de jugar a las partes divididas es que obviamente si dividís la pelota, aunque Copetti intente ganar o la tire para atrás, tiene que haber otro jugador que aparezca ahí. Y claro, y el juego estaba muy bien pensado porque Copetti la peinaba o la retrocedía y aparecía Módica que antes de que tenga un segundo Godoy Cruz para pensar en qué hacer, la soltaba rápido para Campás. O sea, la triangulación era pelotazo largo, o un pase en profundidad, o un pase a la dividida, la peina uno de los 9, el otro 9 le espera atrás, la suelta rápido para que corra Campás. Esto no es que pasó 10 veces, pero aunque pase 5, ya alcanza para ver un patrón y un juego bien establecido y encima que tiene todo el sentido del mundo, porque son las características de los jugadores. Módica tuvo un partidazo, la verdad. Hizo de todo, algunos pases largos muy buenos, algunos pivoteos, algunas jugadas en las que beneficia mucho a Copetti, desmarques y demás. Copetti, además de meter el gol, para mí participó menos, pero hizo creo que una tarea mucho más física y que también hay que valorársela. Bien los dos 9, bien Campás, y con esa fórmula Godoy Cruz sufrió mucho y Central le hizo daño. Y así consiguió el 1-0. Que si bien el gol no viene de la mano puntualmente de una jugada que podamos llamar de contra, viene de la mano de Campás por banda, que hace una jugada increíble, que supera a Arce, que pobrecito le hace un toque hacia adelante y le pasa por el otro lado, una jugada hermosa. Y después llega el centro, cabezazo, y bueno, termina, bueno, no, cabezazo no, la anticipa y termina metiendo el 1-0. En todo este contexto, en este partido que estoy diciendo, es llamativo que termine 1-1. La realidad es que termina siendo muy fortuito el empate de Godoy Cruz. Debo decir que tengo anotado acá, y es cierto, que en el minuto 29 aproximadamente bajó un poco la intensidad Rosario Central. Esto quiere decir que Godoy Cruz tenía posiciones más largas, que Godoy Cruz tenía menos jugadas en las de que terminaban en contra de Central, y que Godoy Cruz tenía unas aproximaciones mejores, o al menos te da la pelota al área, no la perdía tan rápido, da la impresión de que estaba empezando a carburar un poco su juego. ¿Esto quiere decir que para mí haya mejorado mucho? No, yo creo que en cierto punto Central, con el resultado a favor, no se confió, sino que se empezó a cansar un poco y también bajó la intensidad. Esto le dio un poco más de libertades a un equipo que no la estaba teniendo y que justamente es lo que hacía que estaba jugando tan mal. ¿Esto quiere decir que Godoy Cruz empezó a merecer el empate? Y un poquito sí, pero yo considero que no daba para empatar todavía porque, primero, de vez en cuando volvían a aparecer a unos jugadores como por ejemplo Lovera, que no lo mencionamos, pero por derecha también estuvo bastante bien. Obviamente quedó opacadísimo por la banda izquierda, pero no fue un mal partido de Lovera, inclusive muchas veces ayudaba a la generación de juego, porque ni Ibarra ni Ortiz son jugadores que te aporten mucho en este partido en cuanto a pases, en cuanto a creatividad distributiva. Necesitas un jugador que lo haga. Y como Campás tampoco lo hace, el que termina recayendo y el que ocupa el rol de Malcorra es Lovera, que no fue un gran partido, pero que tampoco podemos decir que haya sido un partido en el que haya pasado así sin más irrelevante. Esos últimos minutos del primer tiempo, creo que aparece un último tiro de esquina, donde cabecea al primer palo un jugador de Godoy Cruz, mano de Copetti y 1-1. Fuera de contexto totalmente, pero esto le permite al Tomba jugar el segundo tiempo desde el principio, como si nada hubiese pasado, y plantearlo de una manera algo distinta y donde encuentra mucha más paridad. Yo considero de que por un lado hay que rescatar el hecho de que el juego, dentro de lo positivo que tiene de Rosario Central, tiene que ver con la intensidad y por tanto con el físico. Y tiene sentido que el segundo tiempo le cueste un poco más que el primero, más cuando hizo unos primeros 25 minutos intensos donde hizo bien las cosas. Ahora, además de ese aspecto, que me parece en este caso lo mínimo y lo que es menos interesante analizar, está el sentido de lo que Godoy Cruz intentó hacer. Transformar un primer tiempo en el que sufría y de que lo divertido del partido justamente estaba en las transiciones muy vertiginosas que tenía Central, a un partido aburrido, a un partido donde haya más imprecisiones, pero de ambos lados, y donde no haya un solo equipo que sufra, sino que ahora no sufra nadie. Y obviamente ese no es el objetivo de Cruz. El objetivo de Cruz seguramente fue pasar a ser el dominador o pasar a ser el equipo que haga sufrir al rival y no sufrir uno mismo. Pero lo que le alcanzó para hacer dentro del método que encontró fue transformar el partido en un partido mucho más chato y que no estuvo tanto a la altura de lo que había sido un primer tiempo muy interesante. ¿Qué es lo que hizo? Arriesgó menos, además de que hizo algunos cambios que considero de que a nivel posicional o a nivel roles no fueron tan relevantes. Sí, para mí jugó mejor Altamira de lo que le había hecho Barrea, pero simplemente un poco mejor, no es un jugador tan distinto, hicieron más o menos lo mismo. Pero sí, al no estar tan adelantados en la cancha, esas jugadas que aparecían de manera muy regular del lado de Central a la hora de transicionar dejaron de aparecer.
Entonces, cuando la tenía Godoy Cruz no tenía tantos pases arriesgados, terminaba más las jugadas, verticalizaba más rápido y por tanto las pérdidas que tenía no eran tan graves, no permitían tantas transiciones. Al contrario, no permitieron casi ninguna en todo el segundo tiempo. Su juego fue, digamos, más orientado a finalizar las jugadas o al menos a no tener pérdidas tan graves. Esto quiere decir jugar más por las bandas y tirar más centros. ¿Esto le sirvió? No en cuanto al ataque, pero sí en cuanto a no sufrir en defensa. Por otro lado, Central tuvo ocasiones de gol, porque estaba jugando mejor y a la mano de Campás, de Copetti, de Módica, después de Rubén, después de Giacone, encontró ocasiones y las encontró mejor que las que tuvo Godoy Cruz en su tiempo. Digamos, si Godoy Cruz terminó con un tramo donde el dominio sistemático era el de Rosario Central, pero pasó a tener un partido de jugadas aisladas, que dentro de ese partido de jugadas aisladas donde había más imprecisiones, donde Central se encontraba con un Godoy Cruz más retrasado y por tanto tenía que hacer lo que menos sabe hacer, jugar de manera posicional. Esto permitió que haya muchos tramos donde Godoy Cruz esté cómodo sin la pelota. A su vez Godoy Cruz con su juego no tenía tantas pérdidas y por tanto Central empeoró en su capacidad de contraatacar. Pero dentro de ese juego de jugadas aisladas donde de repente se prende la lamparita en una jugada que no es tan común, el que se benefició de eso, el que más jugadas claras tuvo en el segundo tiempo, fue también Rosario Central. Y no fue preciso. Esto tiene que ver, además de con las virtudes de, por ejemplo, Campás, entre otros jugadores, con errores muy, muy graves de Rasmussen y de Pierre Barrios, pero principalmente de Rasmussen. Ambos centrales con jugadas insólitas, con pérdidas muy graves, con controles malísimos, con malos despejes, con una jugada por cada lado de la cancha, cerca del córner derecho de Rasmussen perdiéndola por controlarla de más, se la pierde con Módica, después por el otro lado la pierde con Giacone, insólitamente teniendo esas pérdidas, y Central no lo pudo aprovechar. Y esto es una de las críticas que hago a Central. El primer tiempo no lo haría porque siento que eran muy claras las jugadas que ejecutaba, pero el segundo tiempo las definiciones, o algunas de ellas, fueron bastante erráticas, y de esta manera no puedo aprovechar errores que les sirvieron en bandeja una victoria que puede haber sido muy valiosa para este equipo. Considero que esa es una crítica que podemos hacerle al equipo, o al menos a algunos jugadores puntualmente, como puede ser Campás, que la definición no estuvo del todo bien en el segundo tiempo. Ahora, el segundo tiempo igual fue más parejo. Estoy diciendo que quizás Central tuvo ese merecimiento extra, probablemente el partido siempre fue parejo. Y por eso pienso de que sí mereció ganar Central, pero no en un partido donde haya pasado por arriba. El problema es que hay que tener en cuenta de que el juego de Central nunca va a ser un juego que permita decir mereció ganar por goleada o mereció ampliamente ganar. Porque es un juego de detalles, es un juego de quizás pocas jugadas que vos tenés, pero que está pensado así, para que sean pocas, pero que sean muy peligrosas. Y así fue el primer tiempo, por ejemplo. En el segundo tiempo no tuvo esa característica de planificado porque Godoy Cruz dejó de hacer lo que supone que debería hacer y rompió con todos los esquemas del partido. Oldrá fue inteligente porque transformó el encuentro en lo que le convenía mucho más a su equipo. Así todo, no terminó del segundo tiempo ser mejor Godoy Cruz, pero sí es valorable y tácticamente para mí una victoria en transformar un encuentro que no estaba siendo cómodo a un encuentro que no está siendo cómodo pero para ninguno de los dos. Un empate no le sirve a nadie. Godoy Cruz todavía no ganó de local y tampoco ganó en general. Y Central, después de perder en la Copa Libertadores y ahora tener que ir a la Sudamericana contra Inter, jugando 2 partidos de más, cerrar con un empate tampoco sale del todo bien. Pero indiscutidamente, por rendimiento, por lo que hicieron, por los fichajes que pueden venir por el lado del canalla y por el hecho de que da la impresión de que quiten a algún jugador es poco probable, las sensaciones yo me imagino que para un hincha no deberían ser tan malas. O al menos mis sensaciones personales, sin ser hincha, no son tan malas. Me quedo con una sensación positiva de un equipo que pudo ejecutar su juego de buena manera y que si bien no fue perfecto, me parece que a veces desde atrás es muy malo saliendo jugando y pierde pelotas divididas insólitamente. Tiene una deficiencia en la definición de este partido y no atacó tanto, o sea, que se entienda. Dominaba a su rival con las contras, pero no es que fueron millones, habrán sido 5, estoy diciendo un número más o menos aproximado, que no es tanto como antes se ejecutaba y finalmente mete un gol como antes metía por partido muchos más. Al menos en varias ocasiones lo lograba hacer. Godoy Cruz es una incertidumbre total y absoluta. Su juego colectivamente hablando no es malo, tiene buena distribución, es fluido y en muchos momentos se nota eso. El problema es de que en este encuentro contra este tipo de rival, que encima así hay un montón en el fútbol argentino, realmente se notó que no le encontraba la vuelta a ese pase final o a ese momento en el que tenías que asistir un jugador para que esté cómodo para patear. Encima, como viene de mala manera, muchos jugadores que dependen de la confianza no la tienen y las gambetas, las definiciones y esos pases que requieren mucha precisión no están siendo del todo precisos justamente. Además, defensivamente,
hay buenas intervenciones de Rasmussen y de Pierre Barrios, pero también hubo errores muy graves, que no te puede pasar eso porque te jugás muchos momentos de la mano de esos dos jugadores, Godoy Cruz, como muchas veces vos estás dándole la pelota a ellos para que salgan jugando y los rivales te pueden presionar, o muchas veces son los últimos hombres y vos jugás con muchos jugadores adelantados a la cancha. Que estén bien ellos dos es vital y muchas veces siempre están bien, porque por algo Godoy Cruz es un gran equipo. Pero en este partido ambos cometieron errores bastante malos y principalmente tuvieron una deficiencia total en los pases largos. Muchas veces lo intentaron y muchas veces las pérdidas venían de ahí, de dividirla y dividirla mal. Por tanto, si ellos están mal, puede pasar muchas cosas malas. Desde tu propio juego de salida hasta tu propio juego de transiciones en cuanto a lo defensivo, hasta tu propio juego en cuanto a las jugadas individuales que pueden tener ellos y que las pueden llegar a perder. Por tanto, raro lo de Godoy Cruz, se fue López Muñoz, se puede ir con Echny, se puede ir Galdames. Creo que hay muchas cuestiones que pueden ser negativas y que pueden hacer con una temporada que pintaba muy bien, termine siendo mucho peor de lo que parecía. Pero bueno, son conclusiones que sacamos en base a algunos partidos que al menos yo he visto y a los resultados que tiene este comienzo de temporada. Así todo, es indudable que es un proyecto súper interesante con muchos jugadores jóvenes y que, por ejemplo, en este partido, más allá de que quizás no me entró tanto en la dinámica del análisis porque son rendimientos individuales puntuales, me gustaría destacar el rendimiento puntualmente de, por ejemplo, Fernández, que para mí tuvo mucha movilidad, tuvo jugadas en las que favoreció la distribución rápida, con cambios de frente, con aperturas de cancha, con desmarques y que realmente siempre su esfuerzo es muy notorio. Después, no mucho más allá de alguna tajada de Petroli. En central, muchos puntos para mí, al menos interesantes o altos. Ya dije Módica, ya dije Copetti, ya dije Campaz, Ortiz en defensa, Lovera en la distribución, en la creatividad por banda, en la Gambetti y demás. Ambos centrales en las intervenciones defensivas. Muchos puntos altos realmente. Así todo, reitero, es en un partido que no tiene tanto rendimiento alto. Y justamente por eso los que destaco son jugadores que en otro partido, con lo que hicieron hoy, serían jugadores no tan destacables. Pero siempre dentro del contexto meritorio. Me gustó Central y lo veo con potencial de cerrar la temporada bien. Aunque hay que esperar. Pero si cerraste así, todo indicaría que si tu primer semestre no fue tan bueno, tienes todo para que el segundo semestre sea bastante mejor. Hasta acá el análisis, díganme qué opinan y nos vemos muy pronto con el partido de Independiente Banfield, que es el próximo que toca.